Buenos días y muchas gracias por atender nuestra convocatoria. Le vamos a presentar una galería de personajes históricos de Palma del Río que se han desarrollado durante los siglos XIV al XIX. El objetivo es divulgar estas 11 figuras históricas, todas de Palma del Río, excepto la última, que es la reina María Cristina, no es palmeña, pero sí le dio a Palma del Río el título de ciudad. Queremos realizar una actividad muy pedagógica. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos personajes que conocemos, algunas personas palmeñas, queremos que se haga extensible a la mayor parte de la ciudadanía. ¿Y por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar por nuestros pequeños, por los colegios. ¿De qué manera? Pues introduciendo estos 12 personajes en la agenda escolar. El ayuntamiento edita todos los años una agenda escolar a los chicos desde tercero de primaria hasta cuarto de la ESO, y cada año dedica una temática. Bueno, pues este año la temática van a ser la serie de personajes históricos de Palma del Río. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo vamos a seguir esta actividad pedagógica? Pues introduciéndola, como no podía ser de otra manera, en la web municipal. En el apartado de patrimonio van a aparecer estos 12 personajes y van a estar a disposición de todo el mundo. También, y lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa son las primeras reproducciones que hemos hecho de los originales, que ahora hablaremos de los originales. Estas reproducciones se van a exponer, se van a exhibir en la sala de lectura de la biblioteca. De esta manera, bueno, pues a través de diferentes medios lo que intentamos es divulgar una parte de la historia de Palma del Río. Hemos elegido, como digo, a 11 personajes. Estos 11 personajes, en unos casos, bueno, pues ya tenían un reflejo real, porque hemos encontrado documentación gráfica de 4 de ellos. El resto, pues hemos tenido que hacerlo nosotros. Y para hacerlo, pues hemos invitado a artistas de Palma del Río. Concretamente a 3 artistas. A Irene García, que nos acompaña, a Manuel Quero y a José Manuel Borrueco, que por temas laborales no puede estar con nosotros. Nos dirigimos a ellos 3 y les pusimos nuestro proyecto de crear de la nada, porque ahora mismo teníamos documentación escrita, pero no teníamos documentación gráfica. Bueno, pues era crear, imaginar, interpretar personajes de la historia. Que, bueno, personalmente creo que lo han bordado, pero aquí están ellos para que, a mí me gustaría ahora después, que nos expliquen el proceso creativo de cómo un personaje histórico del que conocemos, pues en unos casos la batalla, lo que escribió, lo que protagonizó, cómo ellos han podido darle una imagen real a ese personaje. Como digo, bueno, pues aquí están ellos y si les parece al alcalde le damos la palabra para que nos lo explique. Y luego ya el alcalde nos dirá cuáles son esos 11 personajes. Así que Irene, si Bueno, quieres. pues mis personajes son Fray Ambrosio de Torres y Orde, Fray Dionisio de Santis y el almirante Ambrosio Bocanegra. Para su creación Manuel Muñoz nos dio un texto y lo que hicimos fue intentar, bueno, durante primero un proceso de introversión, de reflexionar un poco sobre el texto y intentar imaginarte esa situación histórica, y después pues busqué bastantes personajes de la época. Y intenté recrear todo eso, más lo que rodeaba tanto las batallas, los escudos y demás. Y luego la técnica que utilicé, bueno, ya supongo que todos hemos utilizado la misma, pero la que yo utilicé concretamente era el carboncillo y después un poco de grafito también, de lápiz. Y bueno, estos son los resultados que tenemos. No sé qué más decir yo. A ver si él quiere... Pues coincidiendo con lo que ha dicho Irene, básicamente, ¿no? Porque hemos seguido toda la misma pauta. Mis personajes han sido Juan Rodríguez Cabrillo, descubridor de California, y Luis Fernández Portocarrero Bocanegra, séptimo señor de Palma. He seguido una técnica sobre papel inglés, utilizando grafito y lápices de distintas numeraciones. Y como ahí podemos ver, pues me he basado, por ejemplo, la indumentaria de personajes de la época, porque claro, desconocíamos, las caras son idealizadas, ¿vale? Y he usado, ya te digo, la indumentaria de personajes de la época. Como se ve, Luis Fernández está en situación victoriosa en una batalla, ¿vale? Después de haber participado en ella. Presenta los escudos de Portocarrero arriba, y por su vinculación como era escritor y poeta, pues aparece también el libro y la pluma en el otro lado.
¿vale? Y en el de Rodríguez Cabrillo, pues se ha usado el escudo de Castilla, que es el de la época de él, ¿no? Y en el otro lado está la imagen del galeón San Salvador, que es el que usó cuando descubrió California. Básicamente esos son los rasgos más generales de la obra. Bueno, el tercer artista que no está con nosotros es José Manuel Borrueco, y a José Manuel le hemos encargado que nos figurase a María de Casalla y a San Bernabé de Palma. Hemos estado hablando de los personajes, pero no sabemos todavía, lo hemos ido nombrando. Si os parece, lo hacemos por orden cronológico. ¿Cuáles son estos 11 personajes? El primero es Miser Egidio Bocanegra, que es el primer señor de la Villa de Palma. Este personaje histórico es un personaje con mucha relevancia desde el punto de vista militar. ¿Por qué? Porque es el hermano del duque de Génova, y viene aquí a trabajar a las órdenes del rey de Castilla, de Alfonso XI. Y tiene mucha importancia porque con su labor se controla el estrecho de Gibraltar. Estaban la parte musulmana queriendo otra vez atravesar el estrecho, y ahí frenan a los moros. Luego, en la famosa batalla del Salado, él fue el protagonista. Total, que tenemos al primer señor, que es Miser Egidio Bocanegra, que lo tenemos en este lado. Luego tenemos a Miser Ambrosio Bocanegra, que es su hijo, y igualmente el segundo señor de Palma. También tiene mucha importancia en el tema de la mar, porque es almirante mayor de Castilla, y una de sus grandes victorias, bueno, pues la conquista de La Rochela, gana la batalla de La Rochela. Esto hay que incorporarlo o enmarcarlo en la Guerra de los 100 años. Francia, Inglaterra, la lucha, Castilla, que le ayuda a Francia. Bueno, pues Miser Ambrosio Bocanegra es, en este caso, un personaje muy importante en todo lo que es el dominio del Atlántico europeo. Pasamos y avanzamos unos siglos y vamos a Luis Fernández Portocarrero, el séptimo señor de Palma. Yo creo que el más conocido porque, bueno, desde el año pasado, cuando se hicieron las coplas porque el séptimo señor de Palma, además de ir a la guerra, además de trabajar a las órdenes de los Reyes Católicos, también era un hombre del Renacimiento y cubría todos los palos. También era escritor y, concretamente, escribió las coplas que el año pasado nos interpretó magníficamente el grupo de teatro Arrempuja. Pasamos y llegamos a María de Casalla, una mujer. Hemos conseguido de 11 personajes, 2 señoras. Bueno, no llegamos ni al 20%, pero algo es algo. Además, aquí se está demostrando que a lo largo de la historia éramos invisibles. Pero bueno, hemos conseguido un personaje histórico palmeño, en este caso María de Casalla. María de Casalla era hija del mayordomo, era familia del mayordomo que trabajaba para el señor de la villa, para los portocarreros. Esta señora, bueno, pues nace en Palma del Río, su tío era Alonso de Casalla, que era el mayordomo del séptimo señor de Palma, de Luis Fernández Portocarrero. Ella se casó, se fue de Palma del Río, se fue a Guadalajara y tuvo mucha importancia porque esta señora está caracterizada por las corrientes de aquella época donde empieza ya el luteranismo, el erasmismo, empieza ya Erasmo de Rotterdam, Lutero, y pertenece a un grupo donde se denominaban iluminados. En fin, fueron a por ella, fue la Inquisición y de hecho fue acusada y fue una mística, pero tuvo 6 hijos, que fue mística, pero con 6 niños. Fue una religiosa perteneciente al círculo mixto heterodoxo de los denominados alumbrados. Como digo, bueno, pues una adelantada, una rebelde, por llamarla de una manera, hoy sería una señora rebelde, pero desgraciadamente cayó bajo las garras de la Inquisición. Seguimos avanzando. Bueno, María de Casalla, como he dicho, la ha interpretado José Manuel Borrueco. Y el segundo dibujo de José Manuel es Fray Bernabé de Palma, que es otro escritor. Este señor también era un franciscano y, bueno, escribió una serie de libros. El más importante, el Via Spiritus, que también fue prohibido por la Inquisición, con lo cual ahí ya tenemos dos elementos que unen a estos 2 personajes. Seguimos avanzando por la historia y ahora damos el salto al Nuevo Mundo. Ahora pasamos a 3 personajes que los 3 tienen en común. Ya llegamos al siglo de oro, estamos en el siglo XV, siglo XVI, y se descubre América, pegamos el salto al Nuevo Mundo.
y en concreto tenemos 3 palmeños, que es para estar orgullosos que en nuestra ciudad, nuestra localidad, tenemos a 3 personajes muy importantes, nacidos en Palma del Río, pero que, digamos, ejercieron su carrera profesional, entre comillas, en el otro lado del charco. En concreto, Juan Rodríguez Cabrillo, del que hemos empezado a partir de las jornadas Portocarrero a saber de su figura y mucho más que vamos a saber. Bueno, pues Juan Rodríguez Cabrillo, descubridor de California, trabajó a las órdenes de Hernán Cortés, llegó primero a Cuba, luego a los territorios de Nueva España, Guatemala. Pues un personaje que estamos poniendo en valor a partir del descubrimiento de Wendy Kramer, la historiadora canadiense, bueno, que ha puesto a Palma del Río en el mapa, en el sentido de que este señor se creía que era nacido en Portugal y no, es nacido en Palma del Río. Otro señor que también hace las Américas, Dionisio de Santi, concretamente Dionisio de Santi, palmeño, ingresó en el convento de los dominicos de Jerez de la Frontera, pero llegó a ser obispo de Cartagena de Indias y concretamente redactó la cartilla y catecismo cristiano para la instrucción de los indios. Y el tercer personaje palmeño que también, digamos, entre comillas, hace las Américas es Juan Santiago León de Garavito, que llegó a ser nada más y nada menos que obispo de Guadalajara, en México. Anteriormente había sido obispo en Puerto Rico. Seguimos avanzando y llegamos al personaje histórico por antonomasia a nivel divulgativo. Digamos que gracias a la jornada Cardenal Portocarrero, ese personaje está dentro de nosotros, es totalmente conocido por toda la población, no hace falta presentarlo. Bueno, saber que tuvo muchísima relevancia en la España del siglo XVII, principio del XVIII, porque gracias al cardenal Portocarrero, que fue arzobispo, que fue cardenal, que fue regente de España, pues la casa Borbón llega a la dinastía española. Estaba gobernando los Austrias y con Carlos II, el último de Austria, ahí va a haber una gestión política de este cardenal que hace que venga la casa francesa de los Borbones a España, con lo cual su importancia es grande. Pasamos al siglo XVIII y llegamos a Fray Ambrosio de Torres, también muy conocido porque Fray Ambrosio escribió la primera historia de Palma. La historia que conocemos, pues interpretada también, una historia interpretada, pues ha llegado a nosotros a través de Fray Ambrosio de Torres, que en el siglo XVIII, como digo, escribió la primera historia de Palma del Río, Palma Ilustrada. Y por último, hemos querido, bueno, pues cerrar de alguna manera con un personaje histórico de mucha relevancia, no palmeño, lógicamente, porque es la reina María Cristina, que es la segunda esposa de Alfonso XII y madre de Alfonso XIII, pero muy relevante porque en el año 1888 le da el título a Palma del Río de ciudad. Con lo cual, ahora mismo hemos cerrado el ciclo de estos 11 personajes que forman parte de la historia de Palma del Río. Y le damos la palabra al alcalde. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer el trabajo que han realizado tanto Irene García como Manuel Quero y también José Manuel Borrueco. La verdad es que los 3 artistas palmeños han hecho, como bien decía Irene, una introversión de los datos que se le han proporcionado y la verdad es que han hecho una conclusión bastante buena, artísticamente y también reflejando la imagen de los personajes que les caracterizan también con esos datos, esa información que habían recibido. Por eso os felicito el trabajo y os agradezco también que hayáis contribuido para algo para nosotros que es tan interesante. Quiero decir también y expresar el agradecimiento a Manuel Muñoz Rojo, que quien conjuntamente con la teniente alcalde y responsable de cultura han tenido la idea de sacar adelante los personajes palmeños, de ponerlos en valor, digamos, rescatarlos de la historia para que sean conocidos por todo el mundo. Y una forma de conocerlos y una perspectiva muy didáctica es introducirlo dentro de la agenda escolar que se quiere llevar a cabo para el próximo curso, con lo cual todos los escolares palmeños podrán tener a sus personajes a lo largo de la historia de Palma del Río. Si veis, es un periodo muy amplio, pero yo marcaría 2 fechas de inicio y de final. Una fecha que se enmarca el 2 de septiembre
de 1342, donde se otorga señorío a la villa de Palma del Río en favor de Mise Egidio Bocanegra por Alfonso XI, el rey de Castilla, y concluye con el nombramiento de ciudad el día 31 de enero de 1888 por la reina María Cristina de Hamburgo-Lorena, que era reina regente de España, ¿no? En fin, quiero decir que ese es un periodo donde Palma del Río, digamos de señorío, ya villa, señorío, ya es ciudad, donde da un salto importante y se le otorga el título de ciudad por sus avances en la agricultura, en la industria, en los aspectos de la economía, el crecimiento de la población y también la fidelidad a la monarquía parlamentaria, también, que era lo que, digamos, el título refleja. Creo que es un trabajo muy interesante el reflejar personajes. Quiere decir que Palma del Río tiene una historia y una contribución a la historia de nuestro país y de América muy importante. Decir que los Bocanegra, que procedían efectivamente de Génova, eran gente de la mar, pues consiguieron primero despejar el Guadalquivir, también, digamos, mantener en línea a los portugueses, también a los musulmanes, controlar todo el estrecho de Gibraltar, impedir de nuevo reconquistas de nuestro país, de España, por parte de musulmanes del norte de África. Y por otra parte, Ambrosio de Morales Bocanegra, Ambrosio Bocanegra, quiero decir, tuvo nada más y nada menos que el protagonismo en la historia de tener el control para Castilla de todo el Atlántico. A partir de ahí, España ya tiene despejado el Atlántico y por eso tiene en el futuro toda la entrada a la zona de Flandes, toda la parte, digamos, de lo que es actualmente Bélgica, Holanda, donde ya España se hace fuerte y se hace potencia europea, y después también la posibilidad de conquistar el Nuevo Mundo, dado que a través de este personaje que era admirante mayor de Castilla, pues se tiene el control del Atlántico vía naval. Esto es muy importante porque a partir de ahí, con todo ese protagonismo marítimo de los Bocanegra y también de los portocarreros, que también tenían protagonismo marítimo, pues digamos que Palma del Río está en el primer nivel de posibilidades de la mar, ¿no? Como así se refleja después el que muchos palmeños pues dan el salto al Nuevo Mundo. Y yo creo que también provocado porque estos señores, este señorío, pues tenían ciertos privilegios. Entre ellos era poder mantener una población judeoconversa, de ahí María Casalla y toda su familia, y también una población morisca, con lo cual digamos que también era población de tránsito, población que se sentía amenazada, aunque en Palma del Río obtenía cierta seguridad desde todo el tema político, social, religioso que había en España. Puede ser que tenían cierto temor. Por eso mucha gente tomaba la decisión de poder también cruzar el Atlántico, ¿no? Digamos que ahí en muchas de las dificultades se encuentran también las grandes oportunidades y los grandes progresos de un país, y en este caso de las posibilidades de Palma del Río. Todo esto, los tres artistas, los dos artistas y la artista que hemos nombrado, pues lo han hecho con mucho cariño para que nuestros escolares conozcan cuál es la historia de nuestro pueblo, que creo que es algo muy, muy importante. Y por ello también con la coordinación, el trabajo de Manuel Muñoz Rojo y, por supuesto, el trabajo de la propia teniente de alcalde y la delegación de Cultura. Creemos que se ha hecho un buen trabajo y creemos que a partir de ahora también vamos a seguir profundizando en la historia de estos personajes y también en la historia de Palma del Río, que merece la pena porque hubo muchas cosas, detalles, personajes, en general historia que nos podemos sentir orgullosos en nuestra ciudad.